Bienvenidos amigos y amigas a otro momento de reflexión aquí en su canal favorito. El tema de esta tarde o de este día será la crisis de identidad. Y para esta reflexión nos vamos a inspirar en una predicación fabulosa, maravillosa, de este sacerdote holandés Henry Nouwen. Él ya fallecido, pero nos ha dejado ciertos puntos para que nosotros meditemos acerca de la identidad. Los psicólogos hablan acerca de la crisis de identidad y lo importante que es para el joven adolescente encontrar el sentido de su propia identidad. Muchas personas pasan de ese momento de la adolescencia y van por la vida tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta: ¿quién soy yo? Invertimos mucha energía buscando una respuesta, y lo triste de todo esto es que cuando no hay una respuesta favorable, o peor aún, cuando hay una respuesta superficial, entonces entramos en una verdadera crisis emocional y psicológica. Muchas veces nosotros ponemos el énfasis en criterios fuera de nosotros para responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Invertimos mucha energía, y lo cierto es de que nuestra felicidad, nuestra dignidad y nuestra propia percepción depende de cómo respondamos a esa pregunta. Y muchas veces en esa búsqueda, por ahí andamos mendigando aprobación, alabanzas, afirmaciones, valoraciones de los demás, exigiendo respeto, estimación, pero ese es un camino que no nos lleva a ningún lado. Hay tres maneras de responder a esta pregunta. ¿Quién soy yo? Primera respuesta: yo soy lo que hago. Cuando nosotros nos centramos en nuestras acciones, pues vamos a encontrar que hay acciones que nos llevan a cierto éxito en las diferentes etapas de nuestra vida. Este éxito aparente nos eleva el ego, nos trae alegría, nos trae satisfacción, y eso es normal. El problema es poder sostener el éxito, poder sostener las acciones positivas y mantener ese estado de satisfacción o felicidad. Y como nosotros sabemos, la vida es un sub y baja. A veces estamos en la cúspide, otras veces nos precipitamos al abismo, nos desplomamos, caemos, y en vez de éxito encontramos fracaso. Con el fracaso, entonces, ¿qué nos viene? Nos viene un sentimiento también de insatisfacción, un sentimiento de frustración, y luego comenzamos a ver todo el panorama completamente sombrío, el futuro sin esperanza, y el peligro es caer en una depresión. En ese momento, cuando respondemos la pregunta: ¿quién soy yo? Yo soy lo que hago. Y cuando encuentro fracaso, cuando encuentro frustración y depresión, entonces la gente comienza a pensar: entonces no valgo nada. Y ahí tenemos la crisis de identidad. Si nos basamos en esa primera respuesta: yo soy lo que hago. Pero hay una segunda manera de responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Yo soy lo que la gente dice de mí. Y sobre esto también hay un riesgo tremendo, porque ya lo decían nuestros abuelitos: no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. La gente que nos quiere, nuestros padres, hermanos, familiares, amigos cercanos y vecinos, podrán tener una opinión más o menos positiva acerca de nosotros, y probablemente dirán cosas buenas de nosotros. Sin embargo, siempre habrán personas que, por más que nos esforcemos, por más que tratemos de demostrarles, al final no tendrán buenas cosas que decir de nosotros. Y entonces, una vez más, nos ponemos en el riesgo de evaluaciones positivas, negativas. Hacemos depender nuestra identidad y nuestro valor como personas de lo que dicen los demás. Tercera forma de responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Pues yo soy lo que tengo. Y una vez más, la vida es un sub y baja, y a veces estamos en las buenas
las vacas gordas, y a veces estamos en las malas, las vacas flacas. El peligro es cifrar nuestra identidad y nuestro valor en esos dos extremos, que si tengo, no tengo. Recuerdo las palabras de aquella directora en la escuela católica donde nosotros asistíamos de jóvenes, que decía: el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. Interesante, porque ella ponía el énfasis en que la identidad nuestra está en lo que somos, no tanto en lo que tenemos. Como digo, la vida da muchas vueltas, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Entonces sería un riesgo tremendo poner o cifrar nuestra identidad en esas tres cosas. Estamos viendo que nosotros ponemos nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra identidad en esas tres cosas. Y lo cierto es de que nosotros como cristianos hemos nacido para la vida eterna. Y esta noción nos viene del hecho de que Dios Altísimo nos ha creado a su imagen y semejanza. Si Dios es eterno, significa que hay una parte de nosotros, la parte más importante, que también es eterna y es inmortal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Volvamos a los tres criterios anteriores. Yo soy lo que hago. Una persona que está muerta no puede hacer nada. De manera pues que con la muerte se acaba la vida. Yo soy lo que la gente dice de mí. Cuando una persona desaparece del mapa, al principio la gente se acuerda, la gente cercana se acuerda, porque te querían, porque te extrañan, pero la gran mayoría de las personas no volverán a hablar de una persona que se murió. De manera que yo soy lo que la gente dice de mí, ya en ese punto no tiene ningún significado. Y la última, yo soy lo que tengo. La persona que se muere no se lleva nada. Cuando una persona se muere, nunca se ha visto detrás del ataúd un camión de mudanza que lleva todas las posesiones de esta persona. De manera que estas tres cosas no nos sirven para la vida eterna. Jesucristo, a través de la Sagrada Escritura, nos da tremendas enseñanzas acerca de nuestra identidad, pero sobre todo nos dice de que cifrar nuestra identidad en lo que yo hago, en lo que la gente dice de mí, en lo que yo tengo, es una falsedad, es una gran mentira. Y por lo tanto, nosotros tenemos que escuchar lo que nos enseña nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. Hay muchos textos bíblicos que probablemente a ti, amigo, amiga, te encantan. Y seguramente tú tienes algún verso, algún texto de la Biblia preferido. Yo tengo varios, pero uno de los textos que a mí más me fascina y más me pega aquí en lo profundo es aquel texto que nos cuenta acerca del bautismo de Jesucristo. Se cuenta en diferentes evangelios, pero hoy tomemos Mateo capítulo 3, del 16 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Aquí hay un título importantísimo que Dios Padre da a Jesucristo: mi Hijo muy querido. Y este título nosotros tendríamos que analizarlo, desmenuzarlo y apreciarlo en toda la riqueza que conlleva, porque es el título más grande que Dios le dio a Jesús. Mi Hijo muy querido. Hay un misterio tremendo acá, del Dios que se hace hombre, el Dios que se hace semejante a nosotros, el Dios que desprecia su grandeza y se mete dentro de un cuerpo humano. Pero el misterio también es de que el Dios Altísimo reconoce a este Dios que se hizo hombre como el Hijo muy querido, y dice: en quien tengo puesta toda mi predilección. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y esta palabra de San Mateo
se dijo hace 2000 años, en ocasión del bautismo de Jesús. Pero esta palabra también es vigente y es válida hoy, aquí, ahora, en este momento que tú escuchas estas palabras. Porque es Dios mismo que te está hablando y sale al encuentro de tu alma, de tu corazón, y te está diciendo a ti estas palabras. Tú eres mi hijo muy querido. Y son palabras que también me las dice a mí misma. Ahí tenemos nosotros cuál tiene que ser el criterio de nuestra identidad. Y aquí nosotros, hermanos, nos vamos a un plano espiritual, a un plano más trascendente y más profundo, porque estamos hablando ya del plano no solo terrenal, sino también eterno. Somos hijos muy queridos de Dios. De manera que esto es lo que nosotros tenemos que meditar de hoy en adelante. Hay otro texto bíblico que nos habla acerca de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, nos dice lo siguiente. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Hay muchas personas que todavía están confundidas sobre este tema. Y la palabra de Dios, San Juan nos dice, mira qué amor nos tiene el Padre, que nos llama hijos de Dios. Y dice, pues sí lo somos. Versículo 2 nos dice, queridos, ahora somos hijos de Dios. Enfatizando el hecho de que nosotros también, con todo derecho, debido a la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo, nosotros hemos adquirido el ser hijos de Dios, lo que se llama la filiación divina. El profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo, en el capítulo 43 nos dice lo siguiente, tú eres muy preciado a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Es un texto precioso, porque nos habla acerca de el precio que tenemos ante los ojos de Dios, lo valioso que somos ante Dios, por el simple hecho de ser hijos de Dios. Hay un texto aquí también que me fascina y lo quiero compartir con ustedes, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, donde nos recuerda lo siguiente. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nosotros los cristianos, por el bautismo, hemos recibido la infusión del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que al ser receptores, al ser guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. En el versículo 17, San Pablo también nos recuerda lo siguiente. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Son unos textos preciosos que nosotros tendríamos que grabar en nuestra frente, escribir quizá en la palma de la mano, porque en esos momentos donde nos sintamos bajos en nuestra propia autoestima, fracasados, o tengamos una visión negativa de nosotros, del futuro, de la vida, recordemos que nuestra dignidad nos viene por la filiación divina, por el hecho de que somos hijos de Dios, herederos de todas las gracias de Dios. El profeta Jeremías también nos recuerda en el capítulo 31 lo siguiente. Dice, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Al escuchar estas palabras uno no tiene nada más que dar gracias a Dios por esa gran ternura, ese amor tierno, esa gran misericordia y la manera en que Dios mira a sus hijos, a ti y a mí. Y termino mencionando textos de las Sagradas Escrituras, pero no quisiera concluir esta parte sin mencionar lo que dice el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Este es un texto que, por lo menos a mí, me llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque nos habla acerca de ese amor tierno y misericordioso de Dios. Nos dice Sofonías,
Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti. Este es un texto preciosísimo, porque nos dice que Dios está en medio de nosotros. Dios ha venido al encuentro de nosotros. Y Dios es el poderoso Altísimo, el Salvador. Y nos dice, este Dios exulta de gozo, te renueva por su amor, danza, baila por ti y da gritos de júbilo, como en los días de fiesta. De manera que con estos textos nosotros podemos apreciar ese gran amor de Dios y el hecho de que nosotros somos poseedores del título más extraordinario, más sobresaliente y de más valor que nosotros podamos aspirar, el ser hijos de Dios y el ser herederos de su gracia, su misericordia, su ternura y de su amor. Pues esta es la voz que nosotros tenemos que escuchar. Pero muchas veces nosotros ignoramos la voz del Dios Altísimo y escuchamos al mundo, escuchamos a la gente, escuchamos a los demás y nos hacemos sordos a la voz de Dios. De manera que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque si no escuchamos la voz de Dios, hay otras voces que sí nos hablan, que sí nos tientan y nos llevan a la ruina. Por ejemplo, si nos recordamos lo que pasó después del bautismo de Jesús, que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto para que fuera tentado por Satanás, el enemigo. Y Satanás comenzó a hablarle a Jesús. Jesús había escuchado la voz del Padre, del Dios Altísimo, que decía, este es mi Hijo el amado, el predilecto. Sin embargo, Satanás comienza a ponerlo a prueba y le dice ciertas cosas. Por ejemplo, dice Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo sabía quién él era. Sabía que era hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como quien dice que Satanás le decía, mira, lo importante es lo que tú hagas. Y lo que yo quiero que tú hagas es que las piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo no cayó en la trampa. Y Jesucristo dijo, eso es una gran mentira. Yo no soy lo que hago. ¿Se acuerdan? La primera pregunta con la que comenzamos. Pero Satanás fue persistente y le lanza la segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate de este precipicio. Porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero Jesús, que conocía las Sagradas Escrituras, dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús derrotó esa segunda tentación, que era más bien acerca de tírate al precipicio y los ángeles vendrán y toda la gente va a estar hablando acerca del poder que tú tienes. Jesucristo dijo, esa es una gran mentira, porque la identidad del Hijo del Hombre no depende de lo que la gente diga de él. Y la tercera tentación dice, Satanás, todo esto te daré si postrándote me adoras. Le responde Jesucristo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Tercera derrota que tenía que ver con, te daré todo esto. Tu valor va a depender de lo que tienes. Pero Jesucristo lo puso quieto y prácticamente le dijo, falacia, mentira, apártate. Entonces, en estas tres tentaciones tenemos lo que habíamos dicho, de que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, de lo que la gente dice de nosotros, de lo que tenemos. Satanás tentó a Jesús en estas tres cosas, en el hacer, o sea, el placer, en el que la gente habla de mí, la gloria, el poder, y en lo que se tiene, las posesiones.
En cambio, Jesús lo derrota y prácticamente le cambia esos antivalores por los valores reales. En vez de hacer o placer, Jesús proponía abstinencia y ayuno. Y de hecho en el desierto él pasó 40 días haciendo ayuno. En vez de que la fama, gloria o poder, la vida de Jesús y la vida del cristiano es la humildad. Como lo decía San Agustín, ¿quieres ser feliz en esta vida? Entonces tienes que ser humilde. ¿Quieres ser más feliz en esta vida? San Agustín decía, entonces tienes que ser más humilde. ¿Quieres ser muy feliz en esta vida? Entonces tienes que ser muy humilde. Y la última, las posesiones. Jesús nos enseña la vida del desprendimiento de las cosas materiales para alcanzar y escuchar con mayor vigor esa voz de Dios que nos dice, tú eres mi Hijo el amado. De manera que terminamos esta pequeña reflexión animándote para que escuches esa voz de Dios, esa voz que te dice que Él te amó primero, que eres un valioso ante sus ojos, que te ama desde la eternidad y que tu valía, tu dignidad, tu identidad como persona depende de ese amor. De manera que en momentos de tribulación, de frustración, de pérdida, de depresión, porque somos humanos, tenemos nosotros que volver a estas palabras, a estas enseñanzas, escuchar con humildad la palabra de Dios e ignorar esas otras voces que te están arrastrando hacia la perdición. Entonces queremos darle las gracias por este nuevo episodio y esperamos encontrarnos en otro momento de reflexión donde podamos sacar algunas enseñanzas de las Sagradas Escrituras para iluminar nuestra vida emocional y sobre todo nuestra vida espiritual. Hasta entonces, muchas gracias.